Vamos a tener a nuestro hermano, amén, Romualdo Vélez, para que nos dé lectura a esta palabra del Señor en el Evangelio según San Lucas, capítulo 22, versos del 31 al 33. Amén. Amén, gloria al Señor. Gloria al Señor, sí. Para la gloria de Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén, gloria a Jesús. Texto en Lucas 22, 31 al 33. Gloria a Jesús. Dijo también el Señor: Simón, Simón, he aquí Satanás os ha pedido para zarandearos como a trigo, pero yo he rogado por ti que tu fe no falte, y tú, una vez vuelto, confirma a tus hermanos. Él le dijo: Señor, dispuesto estoy a ir contigo no solo a la cárcel, sino también a la muerte. Y él le dijo: Pedro, te digo que el gallo no cantará hoy antes que tú niegues 3 veces que me conoces. Gloria al Señor, aleluya. Amén. Gloria a Dios. Amén. Amén. Dios añada bendición a la palabra y a nuestro hermano Romualdo Vélez. Amén. Amén. Se pueden sentar en la noche de hoy, gloria a Dios. Y comenzamos con una palabra que ustedes la tienen ahí, es la palabra de la Satanás. Estamos bajo el tema, ¿cuál? Zarandeado como trigo. Ahí está la definición, así que usted va a poder, ¿verdad?, entender, amén, todo lo que está escrito. Así que la palabra Satanás significa adversario, enemigo. Jamás lo vamos a poder ver como alguien reconciliador, jamás. Usted podrá ver a este personaje como alguien que puede alcanzar salvación o que puede tener reconciliación con el hombre. Y no crea que aún aquellos que andan con él no son su amigo. Gloria a Dios, no lo son. Amén, gloria al Señor Jesús. Así que hay una advertencia aquí, no solamente para Pedro, y ustedes lo verán más adelante en una palabra griega que aparece ahí en el mismo texto. No solamente para él. Las intenciones no era solamente de alejar, de tratar de que Pedro se alejara del Señor, sino también que los discípulos. Y la palabra que aparece ahí es os. Y os es el plural del griego para significar que se está refiriendo a ¿quién? A más de una persona. O sea, esto no es un argumento. La palabra os significa en el griego, es un plural que significa más de uno. En el castellano nosotros tenemos, por lo menos hay 2 consonantes que nosotros utilizamos, que es la letra S, ¿y cuál más? La letra S, y hay otra más en el castellano que utilizamos, la letra S, para los, pero hay otra letra, la N. ¿Cierto o falso? No es lo mismo decir va que van. Oh, qué bueno. Así que en el castellano tenemos 2 letras. Esto es clase de gramática también, hija. 2 letras, la S y la N. Ambas, cuando se utilizan, lo que hace es que nos mencionan o nos hablan de pluralidad, de más de uno. En este caso la palabra, la letra os. El vocablo es un griego. Es utilizado en este texto en el griego para advertir que Dios no se está refiriendo solamente a Pedro. Está también haciendo una referencia a los discípulos. Tanto Pedro como sus discípulos podían ser zarandeados como nosotros también. Y por eso tenemos que estar preparados. Zarandeado significa sacudir de un lado hacia otro, como el trigo. Es una forma, ¿verdad? Yo no sé cuántos, por lo menos la casa donde nosotros nos criamos, parte de ella fue construida por pedazos. Mi hermano José, primero construyeron una parte y luego la otra. Y yo recuerdo que cuando se trataba de empañetar, de llevar a cabo la albañilería, se utilizaba un cernidor, ¿verdad que sí? Era de tabla y de una malla fina
con el propósito, se traía la arena de la playa. Y la arena de la playa siempre viene con alguna partícula, ¿no? Y que no se podía utilizar porque al empañetar, al usar la albañilería, cualquier cosa que no es una piedra, ¿qué pasa? Cuando usted pasaba la flota, había una piedra, ¿qué pasaba? Eso iba haciendo, ¿verdad?, zanjas, cuevas o cualquier paja que hubiese, lo que hacía era que entorpecía. Lo primero que se pasa es la llana, amén. Después se pasa, amén, la flota, y luego entonces la goma. Hace un poquito de albañilería porque mis tíos y la gente trabajando, y los finales la esponja para sacudir la arena, lo que queda del polvo, para que quedamos limpios en el Señor. ¿Cuántos adoran la gloria del Señor? Así que empezamos por algo simple hasta lograr esa limpieza. Gloria a Dios de parte del Señor. Así que cuando hablamos de zarandeo, estamos hablando de sacudir de un lado hacia otro. Y en el caso de ellos se estaba hablando de aflicción. Dios está diciendo, Pedro y discípulos van a ser afligidos. De alguna manera van a ser angustiados y va el enemigo a tratar de dispersarlos, de alejarlos de mí. Cuando nosotros somos zarandeados, todos, la pastora, el pastor, nuestros hijos, usted, aquí todos somos zarandeados. Si alguien piensa que no es zarandeado, no está aquí, no está en la tierra. Todos somos zarandeados y todos en algún momento el Espíritu nos dice, el enemigo ha pedido permiso para zarandearte. Oiga bien, tiene que pedir permiso. Hay dos formas de hacerlo. Una es que Dios le dé el permiso, se lo permita. Otro es que nosotros abramos puertas. Las únicas dos maneras que Él puede penetrar. La primera, que si Dios le otorga que así lo haga. Lo otro que nos habla es que cuando hablamos de zaranda o zarandear, estamos todavía en esta palabra, que el trigo es un proceso de separar el grano. Se separa el grano. Y me gustó esta palabra, más adelante la vamos a ver, zaranda, aunque usted lo tiene ahí. Me gustó esta palabra, amén, para describir ciertamente, es en forma, ¿verdad?, circular, con una malla que se utilizaba, parecida al cernidor que nosotros utilizábamos para poder cernir la arena. Así que zarandear es ese proceso de separar el grano de la paja. Y hay ocasiones, yo creo que usted vaya entendiendo, quiero ir hablando y quiero ir aplicando. ¿Por qué Dios permite que seamos zarandeados? Hay un propósito en la vida. Ser zarandeado no es malo. Grande Dios. ¿Está escuchando? Ser zarandeado no es malo, tiene un propósito. Zarandear el grano no era malo. El Señor no va a usar una figura contraria, está usando una figura que es verdadera. Está diciendo, fíjese que cuando el grano, el trigo, era zarandeado, ¿con qué propósito se hacía? Separar el trigo, el grano de la paja. Así que cuando Dios permite que nuestras vidas sean zarandeadas, es porque Él quiere separar algo de nuestra vida que está estorbando nuestro crecimiento, nuestra relación y nuestra comunión con Dios. ¿Cuántos pueden adorar la gloria del Señor? Ya vemos que esto era hecho colocando el grano encima de una zaranda, que no es otra cosa que un colador. Si usted de momento escucha un predicador decir zaranda, ¿qué será eso? Zarandear viene de zarandear, zaranda. Precisamente viene de ese vocablo, de esa palabra. Un colador con el cual se sacude. ¿Cómo? Tiene que ser fuerte. Yo llegué, por lo menos, repito, yo llegué a cernir la arena. Y en el primer momento que me pusieron, pastora, como yo no sabía, cuando la otra persona aló, se llevó, amén, compañero, amén, Ariel, se llevó el cernidor con todo, me lo arrancó de las manos. Porque yo no sabía que la persona iba a sacudir con violencia. Y a mí me dijeron, tienes que agarrarlo bien y tienes que llevar el mismo movimiento. Amén. Cuando yo dé hacia acá, tú también deja que el cernidor, pero bien agarrado, cuando tú ales hacia tu parte, entonces yo me dejo llevar y entonces se va sacudiendo
De modo que la arena, que es más liviana, también se mueve hacia un lado y lo pesado se queda. Cuando el Espíritu nos sacude, amén, el viento del Espíritu de Dios nos mueve hacia un lado y la paz entonces se queda o el viento se la lleva. ¿Cuántos pueden adorar la gloria maravillosa del Señor? Así que tiene que ser fuerte, tiene que ser con fuerza. Y hacer esto claramente conlleva, ¿verdad?, el separar la paja del grano para limpiarlo, para que caiga en ese recipiente de manera limpia y entonces poder guardarlo. Recuerden que todos en un momento dado en nuestra vida, en el camino del Señor, somos zarandeados. ¿Qué nos dice además? Buscamos la definición de la palabra zaranda. Y nos dice que es que un armazón formado por un aro al cual va fijado en un fondo de tela metálica o de un material de agujero que sirve para separar el grano y las partículas del distinto grosor, amén, del espeso, gloria a Dios, sea fino o sea ancho. Así que yo me imagino, bueno, la zaranda que usa Dios y el Espíritu. El Espíritu nos sacude, amén. ¿Y sabe cuál es el cernidor? La palabra. Gloria a Dios, aleluya. La palabra, cada vez que escuchamos una palabra, mi hermana Rafaela, amén, que está tremenda, amén, como que mi hermano Romualdo, como que nos sacude esa palabra, amén, y yo no sabía esto, gloria a Dios, pues ahora estamos, amén, lo estamos conociendo. Ahora estamos entendiendo que, amén, cuando tu vida está siendo sacudida es porque Dios quiere separar algo de nuestra vida que esté estorbando y Él quiere limpiarnos, quiere traer de nosotros lo mejor a su nombre. Nos dice aquí que los agricultores utilizaban este proceso de zarandear para poder separar el grano del trigo de la paja. El grano es puesto sobre esa zaranda, que es un instrumento de cernir o también llamado cribar. Si escucha la palabra también cribar, también se está refiriendo a ese cernidor o a esa zaranda. En otras palabras, separar la parte fina y lo grueso y limpiar, crear pureza. Así que el propósito de Dios, ¿qué estaba haciendo Dios con Pedro? En la vida de Pedro todavía habían cosas en él que a Dios no le agradaba. Todavía en el proceso, Pedro no había alcanzado el proceso que Dios quería, la estatura que Dios quería. Todavía Pedro tenía que ser sacudido. Todavía nosotros tenemos que ser sacudidos. Todavía la palabra nos sacude. Todavía el Espíritu está soplando. Todavía estamos en ese cernidor. Y yo le digo a Dios, no me saques de Él. Manténme en Él hasta que yo sea puro, hasta que yo sea limpio. A su nombre. Maravilloso es Jesús. Dice aquí que este colador se debe sacudir ¿cómo? Livianamente. Fuerte. Usted lo tiene ahí en el papel. No es un proceso suave. Por eso es que hay ocasiones que vemos que la palabra, como que Esteban nos sacude, wow, que el mensaje, la pastora no tiene misericordia, el pastor no tiene misericordia. Amén. El predicador no tiene misericordia. Me está dando duro. No, es que el zarandeo tiene que ser fuerte. Aleluya. Para unos más, quizás para otros menos, pero todos sentimos, aleluya, sentimos cuando esa palabra nos está, cuando estamos en ese cernidor, en esa zaranda, en esa gripa, y está Dios haciendo la obra. Dice además, para hacer esto de un lado a otro, tiene que ser de manera constante. Todo el tiempo tenemos que estar ahí. Por eso es que no nos podemos
salir. No podemos decirle: Señor, no me saques de la zaranda, no me saques, amén, de la gripa. Quédame, amén, déjame ahí. Amén, aunque la palabra sea fuerte, aunque yo crea que no puedo cumplir con ella, manténme ahí hasta que aquello que esté en mi vida, que esté estorbando mi comunión, que esté estorbando mi relación, sea arrancado de mí y yo pueda sentir esa paz y esa bendición y esa comunión y ese espíritu en mi vida. Dáselo fuerte para su gloria. Vemos la palabra entonces como un filtro. Un filtro, ¿por qué? Porque a la medida que vamos recibiendo el conocimiento, ella nos va limpiando. Se supone, recuerden, ¿verdad?, la fuente de bronce. Recuerden que el agua representa ¿qué? La palabra. Y la fuente que fue hecha de los cristales de las mujeres que estaban en la puerta de la entrada del tabernáculo representa ese espejo donde nosotros nos miramos cuando estamos recibiendo la palabra, que estamos ahí en la gripa o estamos ahí en la zaranda y estamos recibiendo esa palabra. Nosotros nos estamos mirando, estamos, en otras palabras, examinándonos a nosotros mismos. Déjame ver si yo estoy cumpliendo, déjame ver si yo estoy haciendo la voluntad, si Dios se está agradando de mí. A veces nos resistimos. Y cuando nos resistimos, entonces no pasamos el proceso. Y en muchas ocasiones que estábamos sirviendo y lo que quedaba en el cernidor, nosotros lo lanzábamos también con fuerza hacia un lado. Aquello no servía. Aquello no podía volver a unirse con la arena que estaba servida. O sea, lo que Dios sacó de nosotros no podemos volver a anhelarlo, a traerlo a nosotros, porque ya Él lo descartó. Aleluya, ya lo sacó de nosotros, a su nombre. Aleluya. ¿Por qué Jesús trae esta comparación? Fíjese que siempre, mayormente las parábolas, y la parábola voy a definirla de una forma simple, no está ahí, pero las parábolas siempre era una enseñanza que Jesús traía de algo que ellos conocían, de algo material. Si quería hablar más bien de la conducta, que ustedes saben, como una figura, la oveja, y decía que nosotros tenemos que ser como una oveja. Recuerden que ahí como estamos usando una símil. Es que nosotros vamos a buscar ¿qué? Las características de la oveja en la vida mía. Y lo primero que pienso es que la oveja es mansa. Entonces yo tengo que mirar, ver si esa característica de la oveja está en mí, que necesita ser guiada por un pastor. Si yo no me sujeto a un pastor, yo no tengo la característica de una oveja, porque la oveja se deja guiar por un pastor. ¿Cuántos adoran la gloria del Señor? No me haga como aquella persona en Puerto Rico, un líder recién llegado a nosotros, me dice, y esos retos a nosotros nos encanta, a la pastora, a los servidores: pruébenme por la palabra que yo tengo que sujetarme a ustedes. Y es de verdad que tú quieres que te lo pruebe por la palabra. Sí, porque yo no me tengo que sujetar a los hombres. Yo le dije: tienes la razón, tú no tienes que sujetarte a los hombres. Tú tienes que sujetarte al hombre, a la mujer que Dios llamó al pastorado. Como que se sacuden, ¿verdad? Como oh, ¿qué diferencia hay? Un hombre puede ser cualquier persona, pero uno llamado por Dios no es cualquiera. ¿Cuántos adoran a Dios? ¿A dónde usted cree que yo lo llevé? A la palabra. En el libro de Hebreos, capítulo 13, en el verso 17. Búsquelo a alguien por ahí. Amén. Yo sigo acá. Jesús compara este proceso para afrontar. Recuerden que Pedro todavía le faltaba. Todavía a él le faltaba. Hebreos 13, 17. Todavía a él le faltaba. El Señor lo está afrontando. ¿Qué dice Hebreos 13, 17? Amén. Obedeced a vuestros pastores. ¿A quiénes?
¿Por qué razón? Y sujetaos a ellos. No solamente obedécelo, ¿qué más? Sujeta. Imagínense a aquel líder de la iglesia de Puerto Rico cómo se le puso la piel. Dicen por ahí como gallina, oye bien. Eso es lo que dicen, como gallina. ¿Qué más dice? Porque ellos velan por vuestras almas. ¿Quiénes velan por vuestras almas? ¿Quién vela por el rebaño? Los pastores. Ajá. Como quienes han de dar cuenta. Porque nosotros tenemos que darle ¿qué? Cuenta. ¿A quién? A Dios. Y no lo hagamos como. Para que lo hagan con alegría y no quejándose, porque esto no os es provechoso. Usted sabe que un pastor ante Dios diciendo, Señor, cuántas servidumbre, cuántos cabezas, ¿cómo? Hoy es domingo. Hoy es domingo. El Señor le decía al pueblo de Israel, ustedes tienen, amén, la cerviz dura. ¿Cierto o falso? Este pueblo es de dura cerviz. Vamos a suponer que fuera viernes. Ustedes son de cabeza grande. Sí, tienen la cabeza grande. Se le dice las cosas de una forma o una manera. Hoy lo entienden, pero mañana no. El Señor está preparando a Pedro para el proceso que viene. Antes de que el enemigo, vuelvo y digo, él no se puede acercar a usted si Dios no se lo permite. Somos propiedad de Dios. ¿Cómo lo probamos? Lo probamos por la Biblia, el libro de Job. Bendito Dios. Amén. Amén. ¿Qué tuvo que hacer él para poder quitarle todo lo que Job tenía? Oh, no en balde te sirve. No en vano. Quítale todo lo que tienes. Y tú verás que te maldice. Quita el cerco. Quítale todo lo que tiene. Su ganado, la siembra, todo lo que ahora se define como lo agrícola, todo. Incluye animales, plantas, todo. Lo peor. Sus hijas y sus hijos. Job fue zarandeado. Maravilloso es Dios. Y fue sacudido de una forma tan tremenda que sabe que Dios confiaba en él. Escuche esto, cuando Dios le autoriza al enemigo zarandearnos es porque él está confiando. Es porque Dios está diciendo, él no me va a fallar, ella no va a fallar. Haz lo que quiera, porque yo sé que se va a mantener fiel. ¿Cuántos adoran la gloria de Jehová? A su nombre. Quiero repetir esto. Cuando Dios autoriza al enemigo a zarandearnos es porque él sabe que podemos soportar la prueba. Cuando Dios sabe que no vamos a pasar la prueba, Dios le dice no. Porque Dios nos conoce. Y en el libro de Santiago, capítulo 1, versos del 12 en adelante. Compañero Ariel, búsqueme esa cita, por favor. No está aquí, búsquela por ahí. El 12, podemos ver más o menos como hasta el 17. Dios permite, oiga bien, Dios permite. Dios no tiene que probarnos a nosotros. Dios no tiene que enviarnos pruebas. Santiago capítulo 1, desde el verso 12 hasta el 17. Dios no necesita decir, déjame ver si hermano, déjame ver si Ismael puede soportar esta carga. No, Dios conoce. ¿Qué dice, compañero Ariel, esa cita bíblica? Por favor, si está en mano. Óigala bien. En el nombre del Padre, y del Espíritu Santo. Amén. Santiago 1. Santiago, siervo de Dios y del Señor. Desde el verso 12, por favor. Perdón. Gracias, compañero.
Bienaventurado el varón que soporta la tentación, porque cuando haya resistido la prueba, recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman. Oiga bien. Siga hasta el 17, por favor. Cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por mal, ni él tienta a nadie, sino que cada uno es tentado cuando en su propia concupiscencia es atraído y seducido. Entonces la concupiscencia, después que la ha concebido, da a luz el pecado, y el pecado, siendo consumado, da a luz la muerte. Amados hermanos míos, no erréis. Toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto, del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. Amén. ¿Qué dice ahí? Bienaventurado el varón que soporta la tentación, que está siendo sacudido, que está siendo zarandeado. Eso es. Bienaventurado. La palabra bienaventuranza significa que Dios significa bendición. Es bendito de Dios. Bienaventurado el varón que soporta la tentación, porque cuando haya pasado la prueba recibirá que una corona de ¿qué? ¿De qué? De vida. Oh, gloria a Dios. Que el Señor ha preparado, ¿verdad? Aleluya. Y después dice que cada cual es atraído y seducido por sus propias ¿qué? Concupiscencia. La palabra concupiscencia significa deseo desordenado. Cuando la persona no tiene control, cuando no puede controlarse, cuando no hay autocontrol en la vida de alguien. ¿Cuántos adoran a Dios? Ninguno diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no es tentado por el mal, ni tienta a nadie. Cada uno es tentado por su propia concupiscencia, por su propia condición. Y después lo dice el verso 16, claro, hermanos míos, no erréis, no falles al blanco. Porque toda buena dádiva, regalo, y todo don perfecto proviene del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza. Es el mismo ayer, hoy y siempre, ni sombra de variación. A su nombre, dáselo fuerte. Todos estamos yendo, no me mire así. Oh, gloria a Dios. Cuando estamos siendo sacudidos, no viene de parte de Dios. Él lo está permitiendo. Él lo permite porque confía en usted y confía en mí. Confío en Job. Quítale todo. Oh, Dios vio y el quitó sea el nombre de Dios bendito. No se conformó. Pasó ese zarandeo, lo sacudió con todo. Volvió. Permíteme ahora, piel por piel, carne por carne. Tócalo. Pero no su alma, porque esa es mía. ¿Y qué pasó? Lo lastimó en su cuerpo como una sarna, una lepra, totalmente. Y con todo y que lo lastimó con aquella letra, oígame, tenía que rascarse con ladrillo. Usted sabe que la lepra, los pedazos de la carne, la piel va muriendo y los pedazos van saliéndose. Con todo y eso, siguió siéndole fiel a Dios. Fue zarandeado, fue sacudido con todo, pero al final, cuando leemos el capítulo número 42, recibió el doble de lo que tenía. Aleluya, Dios le multiplicó. Aquel grano salió al otro lado limpio, blanco, puro, bello. ¿Por qué? Porque aceptó el ser zarandeado, entró en la gripa. Aleluya, le dijo: aquí estoy, Dios, tú confía en mí, y como tú confías en mí, yo voy a dar el grado que tú quieres. A su nombre. Permítame nada, así que nos vamos rápido. Grande Dios. El proceso, cada miembro del cuerpo de Jesucristo es como el trigo. Recuerden que es una figura. Por lo tanto, todos pasamos por el proceso largo de poder llegar
hasta ser, amén, refinado, hasta alcanzar ese fin de Dios. Lo otro es que ese proceso, o en esos procesos de ese trato con Dios, en muchas ocasiones lo rechazamos, no lo aceptamos. Y cuando lo rechazamos es cuando nos rendimos, Josué, y decimos, no puedo más. Es cuando, pastora, tiramos la toalla. Imagínense, le damos la gloria a Dios y todo lo tiro por estiércol. Mi esposa y un servidor llevamos 30 años en el ministerio pastoral. 30 años. No uno, no dos, 30. Oh, pregunte cuántas cosas han pasado en 30 años. Y en ese zarandeo, pastor, ha habido ocasiones, sí. Recuerdo en una ocasión en Puerto Rico me fui en ayuno. Yo creo que ese ayuno, Dios por su misericordia, yo creo que no me acabó conmigo. Grande Dios. Amén. Porque en aquel ayuno, mi hermano y yo tenía una pelea con Dios tremenda, y yo le decía al Señor, ese cerca del 31 de diciembre de ese año, sabes que el 31 renuncio todo, voy a entregar todo y voy a seguir. Me había sentado ya con un pastor, partió con el Señor hace unos cuantos años. A mí que fuera el vida del reverendo José Orlando de la Cristo Misionera Pastoral en Quebrada Vuelta, Meléndez, José Armando Meléndez. Ya yo me había sentado con ella, yo le había dicho que a mí iba con mi familia, que queríamos un rinconcito en un banco de la iglesia. Me conocía desde joven, había estado en campamentos de nosotros ministrando. Y cuando yo terminé, amén, que yo lo más que hacía era llorar ese día. Yo creo que mi esposa ni sabía que yo había salido para allá. Yo creo que le dije, voy a salir un momentito. Salí, llegué hasta la casa de él, me senté, amén, en una oficina que él tenía en su casa. Él me escuchó con un gran pastor, un hombre sumamente preparado, tanto secular como en el ministerio, un gran hombre de Dios. Y él terminó como que, amén, aquella oveja sentadita allí frente a aquel pastor, de un pastor veterano. Y cuando yo terminé, él me dijo, ¿sabe qué? Jamás en la vida, si lo que tú estás pidiendo fuera voluntad de Dios, te sentarías en el banco de una iglesia. En el banco de una iglesia te conozco desde tu juventud, en tus campamentos, en tus actividades. Si fuera la voluntad del Señor, no vendrían a acercarse. Pero ¿sabes qué? Tú no puedes dejar lo que Dios puso en tus manos. Aquello me estremeció, gloria a Dios, le salí y como enojado nos tiramos en un ayuno, llamé a la iglesia a 3 días de ayuno y nos fuimos a un lugar que se llama, en el área de Nahuabo, se llama Los Villafañes. Nos metimos en aquella casa en ayuno y estamos ayunando, y estoy lo más contento porque el 31 yo entregaba todo. Estaba siendo sacudido, estaba en la gripa. No solamente yo, mi esposa. Amén. No recuerdo aquel año cuántos de los muchachos, yo creo que Jose nada más, probablemente estamos hablando como del 93, así que Jose estaría un bebé. Él nace en el 92, hace que un año probablemente. Y yo estoy hincado. Esa noche, esa última noche, predicaba en aquel entonces la pastora Gladys Tirado, también de la Cristo Misionera, que yo sé que los compañeros aquí la conocen, aparte de mi familia. Y yo estoy tirado allá orando y ella está predicando. Terminó el mensaje, tremenda palabra que trajo de parte de Dios. Cayó en lengua, yo estuve todo el tiempo en una esquina orando. Cuando ella cae en lengua, comienzo a entender las lenguas, pero sigo contendiendo con Dios y le estoy diciendo a Dios, no, aleluya, te estoy diciendo que el 31 yo termino. Y Dios quería tener una conversación solamente conmigo, pero yo no estaba, amén, estoy siendo sacudido, mi esposa está siendo sacudida, aleluya, de alguna manera. Pero yo estoy acá oculto y Dios tratándome de una manera misericordiosa en lengua que el pueblo no entendiera. Amén, no pueden salir, no lo puedes dejar. Amén, tienes que seguir hacia adelante. Y como yo estaba luchando, nuestra hermana Aileen con Dios, Dios entonces lo dijo en castellano. Dijo, dije que no hay salida. ¡Bendito Dios! ¡Wow! A veces Dios nos habla a través de lengua a nosotros para que entendamos.
Y cuando como nos ponemos a pelear con él, dice, pues para que sepas y te avergüences, te lo digo en tu idioma. Grande, poderoso Jehová. Y la llevó el Espíritu a donde él puso la mano y dijo, Dios dice, no. Y aquello ni mi esposa lo sabía. Aquella batalla era bien interna. Aunque estábamos los dos en un mismo sitial, en una misma situación, una gran lucha. Cuando terminamos, la iglesia nos abrazaban y las ancianas lloraban y los hermanos decían, ¿qué le hemos hecho, pastor? ¿Por qué usted quiere irse? Yo tenía un taco tremendo. Y después de ahí, no solo una vez, sino delante de la iglesia antes del 31, Dios volvió usando en aquel entonces evangelista Cuadrado. No sé si mi esposa recuerda el nombre de él. Amén, Cuadrado del apellido. De la iglesia del reverendo Gustavo Afilpi en Carolina. Una iglesia súper educada, una iglesia extraordinaria. Tuve la bendición de predicar allí cuando abracé al reverendo Gustavo Afilpi y le llegué aquí. Y mide como 6, 7, 6, 8 por allá arriba. Y cuando yo lo abracé, quemó en mi cabeza, quedó aquí. Yo buscando y mi cabeza acá. Me imagino que me pondría las manos en los hombros gigantes, casi gigantes de Carolina. Cuando Dios usó a este muchacho, a mi evangelista Cuadrado, aquello fue un azote bien fuerte también. Porque en aquella ocasión también ante la congregación Dios dijo, dije no y no repito que no, porque estaba predicando sobre este muchacho que va a llevar la noticia después de la muerte de Absalón, que le dijeron, ¿para qué vas a llevar la noticia? No te va a ganar nada, no va a haber premio. Él decía, el enemigo dice que no va a haber premio. Él llevaba 8 días de ayuno, el evangelista Cuadrado. Iba a entregar ese viernes que iba para la iglesia de nosotros y Dios le dijo, no vas a entregar. Y él decía en el mensaje, yo no sé para quién es esta palabra. Y él caía en llanto, aleluya. Mi esposa y yo estábamos en la gripa, amén. Nos estaban sacudiendo por todos los lados. Pero no entendíamos en aquel momento que Dios quería sacar lo mejor de nosotros. Llevábamos apenas, amén, cuánto, gloria al Señor Jesús, aleluya. No, ya como 5 años ya en el ministerio, pero todavía esos 5 años son como esa luna de miel, que todavía esos años son un poquito fuertes, gloria a Dios, sacudidos por donde quiera. Pero aquella palabra fue mucho más directa. Porque entonces el Señor me dijo, por el evangelista Cuadrado, no solamente te digo que no, escogiste el lugar y te reuniste, y digo no. Ya yo me había reunido. La fecha el 31, Dios fue más específico, 31 de diciembre, y Dios dice no. Si quedaba duda en mí. Grande Dios. Y cuando el evangelista Cuadrado fue a la iglesia de nosotros, hacían aproximadamente más de 5 a 6 años que nosotros no sabíamos de él, y yo no le hice la llamada para invitación. Yo sí autoricé la llamada porque lo conocíamos. Más de 5 o 6 años que no sabíamos de él. Él llegó allí con 8 días de ayuno. Imagínense si Dios no va a revelar, aleluya. Están en la gripa, está diciendo Dios, están, amén, ahí, están en la zaranda y se tienen que quedar en la zaranda hasta yo no sé cuántos están aquí en la zaranda. Usted ganso, dígame. Pero todavía, amén, la familia pastoral estamos en la zaranda, aleluya. Estamos siendo, amén, sacudidos por esta palabra, pero Dios quiere lo mejor de ti y lo mejor de nosotros. A su nombre. Corra, pastor, corra. Muchas veces rechazamos ese proceso, como en la parte del ministerio. Yo la estaba rechazando. No quería hacer, amén, estar en la gripa ya. Así como el trigo tiene que pasar por ese largo proceso de convertirse en alimento útil, igualmente el hombre de Dios debe pasar por el proceso para que Dios de alguna forma nos marque, para que nuestras vidas sean marcadas para el propósito de Dios. Algunos díganme si está ahí conmigo o yo me atrasé. Amén.
El trigo desde el campo llega ¿hasta dónde? Hasta la mesa. Pasa por muchas manos. Todo aquel que lo maneja está interesado en él, pero de forma diversa. ¿Verdad que sí? Continúo. El labrador que desea, en el caso del labrador, que sea una buena cosecha de alto rendimiento, procura calidad, que sea apto, que sea lo mejor. Amén. Oiga, que cuando vaya el proceso de ser molido, aguante. Dios nos prepara para cuando lleguemos al proceso de ser molido. Mi hermano José, aguantemos. El grano sea uno excelente, no sea un grano que se desmorone, se vuelva nada, que el grano salga al otro lado, no que le falte algo, que salga completito al otro lado. Aleluya. Que el que lo ve diga: este es grano de buena calidad, este es un hombre de Dios de buena calidad, este pasó por la gripa, este pasó por la zaramba y ha salido perfecto por la voluntad de Dios. A su nombre. En el caso del que lo muele, molinero, pide trigo con buena propiedad para moler, apto para almacenar y capaz de que tenga un rendimiento que máximo, una cantidad de harina adecuada para su uso determinado. Todo el mundo espera que eso sea lo mejor, que sea bueno. Gloria a Dios. Ya estoy terminando. ¿Qué quiere el panadero? Quiere que la harina sea adecuada para el pan, para las galletas, para las tortas, etc. Desea que la harina sea una, amén, que pueda producir, se convierta en esa mayor cantidad de producto y que cumpla con unas especificaciones rígidas, y por tanto desea que ese material sea de primera calidad y de constancia adecuada. Eso es en chino, dígalo en castellano. ¿Qué espera Dios de nosotros? ¿Por qué permite que seamos zarandeados, hijo Rubén? Que al otro lado, cuando la gente mire, diga: wow, esta no es la persona que yo conocí, esta es otra persona. Aleluya. Ese no fue el que entró por las puertas, gloria a Dios. Oiga, que comencemos a ver ese cambio, gloria a Dios. Aleluya. En este caso, ¿quién es el que nos toma? El panadero coge, amén, esa masa y comienza a darle forma, mi hermana Rafaela, gloria a Dios. Dios nos toma en sus manos, en este caso como el barro, y comienza a formarnos y a formarnos para que lo último, esa vasija que antes era una vasija, amén, era solamente barro, ahora sea una de honra. A su nombre. ¿Qué espera el consumidor? Que tenga ¿qué? Un buen sabor, un buen aspecto, amén, que esa mercancía sea algo exquisita, que sea de alto valor nutritivo y de un precio razonable. ¿Qué esperan aquellos que no tienen al Señor? Que nosotros demos un buen rendimiento afuera. Cuando usted ve el producto, usted entra al lugar y usted, por lo que usted ve, si es una panadería, cuando usted comienza a observar la vitrina, usted, por lo que usted ve, usted dice: wow, esto parece de calidad. De la misma manera usted entra y usted ve: ese budín parece de como 2 semanas. ¿Usted conoce el budín? Porque el budín acabo de hacer, se ve mojado, se ve brilloso. Cuando pasa el tiempo, usted ve que se va convirtiendo en una pasa. ¿Cierto o falso? Y si se lo lleva a la boca, tremendo. La gente espera que, oiga, cuando vea esa persona que entró por ahí, al tiempo la persona espera, cuando lo mire, como usted mira el producto, usted lo puede distinguir. Ese producto se ve que es hecho de esta mañana, se ve fresco, se ve nutritivo. A diferencia de usted entra al lugar y dice: no, esto no es bueno, esto no tiene buen aspecto, vamos a cerrar.
Todos anhelamos ser trigo limpio, libre de impureza, listo para ser usado y procesado, pero debemos de tener, antes de todo eso, tener esa limpieza, pasar por todos los procesos, ser zarandeados, para que al final nuestra fe sea una fortalecida. No importa lo que veamos. ¿Qué dice Amós 9:9? Porque aquí yo mandaré y haré que la casa de Israel sea zarandeada entre todas las naciones. Oiga, Dios permitió que fueran llevados cautivos. ¿Por qué Dios permitió? Por la desobediencia y el pecado de ellos. ¿Para qué? Para que el remanente que llegara fuera uno como conforme al propósito de Dios. Y dice aquí, como se zarandea el grano en una cripa y no cae un granito en tierra. Voy a permitir que sea zarandeado, pero no voy a permitir que el enemigo te dañe. No voy a permitir, aleluya, que nada de lo que tú tienes sea afectado. Cuando dice no iba a dejar que nada cayera a tierra, no iba a permitir que tú seas derrotado, que yo sea derrotado. Amén, aleluya, que podamos alzar nuestras manos y adorar la gloria del Señor. Aleluya. ¿Cuántos pueden adorar su nombre? A su nombre y a su gloria. Inclina su rostro, ya terminamos. Santo es Dios. Padre, yo te doy gracias por esta palabra, Señor, que tú nos traes, que nos trae una enseñanza, que sepamos que muchas veces el enemigo pide que seamos zarandeados, y cuando tú lo permites, porque tú estás confiando en nosotros, porque tú crees en nosotros, porque tú sabes, oh Dios, que vamos a pasar la prueba. Con los rostros inclinados, iglesia, esto es simple. Si estás en la gripa, si estás en la zaranda, no temas, porque si Dios lo ha permitido, es porque puedes. Probablemente usted llegó hoy diciendo: Señor, mire esta gran lucha, mire esta batalla, Señor, esta batalla en mi ley, en mi mente, esta batalla, Señor, no sé qué hacer, no sé a dónde más acudir. Y llegamos a veces a la conclusión: Señor, tú no me escuchas, pero Dios te está escuchando, y Dios ha traído una respuesta a tus preguntas. Cada palabra que Dios nos da para gloria de su nombre, estos mensajes no los inventamos, no los sacudimos. En oración le pedimos a Dios: ¿qué necesita tu pueblo? ¿Qué necesidad hay? ¿Quién va a llegar a la iglesia? ¿Qué necesidad hay y que tú quieres cubrir? Para que no nos turbemos. Si estás en la zaranda, si estás en la gripa, Dios lo ha permitido porque quiere sacar lo mejor de ti, quiere sacar lo mejor de mí. Y no va a permitir que nada caiga a tierra, no va a permitir que seas derrotado o derrotada, siempre y cuando confíes